Muchas bendiciones en esta nueva jornada. Damos gracias al Señor por este tiempo en el cual podemos juntos el compartir su palabra. Damos gracias porque siempre su Espíritu Santo está atento para darnos palabras de vida y que nosotros vayamos efectivamente recibiendo estas palabras preciosas que él ha dicho. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es muy importante que lo entendamos porque finalmente la palabra de Dios es vida para nosotros y tiene como propósito el que en nosotros se cumpla lo que ella dice. Estas son las semillas que el Señor pone en nuestro corazón, que debemos permitir que efectivamente entren en nuestro espíritu. Esta es la gran lucha que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios, todavía efectivamente en un cuerpo débil, carnal, en el que muchas veces las pasiones, ¿verdad?, de la vida de la carne, que no solamente tiene que ver con connotaciones negativas, porque en la escritura, como hemos visto, la carne tiene que ver inclusive con connotaciones positivas respecto de el que pueda hacer cosas buenas, pero independientemente de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque la carne tiene esta perspectiva, ¿no?, de expresar cosas malas, pero también de expresar y manifestar cosas buenas, en el sentido de tratar de hacer o cumplir la voluntad de Dios por su propia justicia, por sus propios méritos y por su propia capacidad, lo cual tampoco para Dios es agradable, porque es una manera de demostrarle a Dios de que nosotros sí somos capaces por nosotros mismos de poder amarle, adorarle y servirle, cuando Él en su palabra es muy claro y nos dice que efectivamente todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos hemos desviado a una, que no hay ni siquiera uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Y la palabra es categórica, determinando que efectivamente el ser humano, como nosotros lo conocemos y experimentamos en nuestra primera experiencia en Adán, es un hombre que ha sido desechado de la justicia de Dios. Un hombre que no alcanzó el estándar que Dios efectivamente requería. El momento en que el hombre determinó, usted recordará ya en el monte Sinaí, en hacer todo lo que Dios le pida que haga, ¿verdad? A través de los mandamientos, él se comprometió a hacerlo, creyendo que era capaz de poder hacerlo, pero sin embargo no había ninguna posibilidad de que él por sus propios méritos, por su propia justicia, por su propia capacidad pudiese efectivamente hacer el bien o cumplir la justicia que Dios demanda. El estándar de la justicia de Dios es Cristo mismo, es decir, solamente Cristo es capaz de poder efectivamente cumplir ese estándar. No hay ningún solo hombre sobre la tierra que sea capaz de poder hacerlo. Y es por eso que Cristo se tuvo que hacer carne. ¿Para qué? Para que Él en su carne efectivamente pueda convertirse en nuestra justicia. Es decir, Él en los días de su carne vino a cumplir todo lo que ningún ser humano había sido capaz de poder cumplir, a agradar a Dios, a poder confirmar la ley desde la perspectiva de no abrogar la ley, sino cumplir la ley. El único que vino a cumplir la ley porque tenía la capacidad de poder cumplir la ley es efectivamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Dios, nuestro Padre, a Él lo hace nuestra justicia, a Él lo hace nuestra sabiduría, a Él lo hace nuestra santidad, a Él lo hace nuestro gozo, nuestra paz. A Él lo hace todo lo que nosotros necesitamos y todo de lo que nosotros carecemos. Así como carecíamos de justicia propia, también ahora en los días de nuestra carne, carecemos de muchas cosas. Y Dios ha determinado que su Hijo sea aquello que nosotros necesitamos. De ahí que cuando nosotros nos aferramos a Cristo, lo que vamos a hacer básicamente es conseguir, ¿verdad?, todo aquello que Él consiguió para nosotros: libertad, sanidad, provisión, salvación, redención y todas las buenas cosas que efectivamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de su gracia, ha sido capaz de darnos a nosotros por el amor que el Padre nos tuvo siempre a nosotros, a usted y a mí. La semana anterior arrancamos mirando en Isaías 55, ¿verdad? Esta perspectiva que nos da el profeta Isaías
respecto de que, de acuerdo con el versículo 2, hay una incógnita, ¿no es cierto? Una interrogación que plantea Isaías y dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Otra manera de decirlo es, ¿por qué os gastáis vosotros en aquello que no sacia? ¿Por qué os gastáis en aquello que no sacia? ¿Por qué os gastáis en aquello que definitivamente no trae deleite al alma? ¿Por qué os gastáis en aquello que, al contrario, trae pesar, trae dificultad, trae luchas y problemas? Esta es la realidad efectivamente de nuestro ser humano, porque generalmente estamos nosotros mal enfocados, ¿verdad?, en buscar aquello que creemos que nos va a saciar, que creemos que va a proveer para toda aquella necesidad interna que tenemos de paz, de seguridad, de tranquilidad, que creemos que al obtener nosotros ciertas capacidades materiales, vamos a poder ser más felices o vamos a poder de alguna manera asegurar nuestro futuro. En el corazón del ser humano está el hecho de que efectivamente se enfoca en gastarse el mismo para conseguir los recursos necesarios para de alguna manera poder traer satisfacción y poder traer deleite a su alma. Y aquí la escritura plantea esto de una manera categórica. ¿Por qué gastáis el dinero? No olvidemos que el dinero que nosotros somos capaces de conseguir, ¿verdad? Tiene que ver directamente con las tareas o con el trabajo que nosotros ejecutamos para conseguir ese dinero. Y ese trabajo que nosotros ejecutamos tiene que ver también con un desgaste personal. Entonces, la perspectiva que nos está planteando la escritura es que nosotros nos estamos gastando generalmente en aquello que nos sacia, en aquello que no trae deleite. Y por eso en el versículo 1 del capítulo 55, aquí también se nos plantea, ¿verdad?, una forma de poder obtener satisfacción, de poder obtener deleite, de poder ser saciados. Y aquí el profeta nos decía, por el Espíritu Santo, a todos los sedientos, y habíamos hablado de que a todos aquellos que estamos necesitando algo, sed de algo. Aquí no estamos hablando simplemente de sed de agua, ¿verdad? Sed de paz, sed de seguridad, sed de tranquilidad, sed de sanidad, sed de amor, sed de muchas cosas. Es decir, a todos los sedientos, a todos aquellos que de alguna manera efectivamente estamos faltos de algo, ¿verdad? Porque esa falta de algo, finalmente, ¿verdad? En Cristo el Señor nos ha dado la provisión. Es por esto tan importante que nuestro enfoque ahora sea en Cristo Jesús, porque Él nos ha sido hecho por Dios salvación, nos dice la Escritura. Él nos ha sido hecho por Dios provisión para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Él nos ha sido hecho por Dios sanidad para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Él nos ha sido hecho por Dios redención para cada una de las áreas de nuestra vida. Nosotros, obviamente, cuando tenemos necesidad de algo, y muchos tenemos necesidades, ¿verdad?, de muchas cosas, realmente lo que está demostrando esa necesidad es que ya tenemos efectivamente la respuesta de parte de Dios para cada uno de nosotros, y esa necesidad es Cristo efectivamente morando en nosotros, porque si Dios, nos dice la Escritura, no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos habrá dado todas las demás cosas? Los problemas, las dificultades, las necesidades que usted tenga en este mundo no pueden ser mayores que Cristo. Si el Padre nos dio a Cristo y no escatimó ni siquiera a su amado Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para que Él pague por todos nuestros pecados, Él pague por todas nuestras penas, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros errores, la pregunta es, si Él no nos negó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo Él no nos habrá resuelto y no nos habrá
provisto para todas las necesidades que nosotros tenemos en este mundo mientras estamos en la carne. Si usted se pone a pensar un poco en esta realidad, es lógico que si es que el Señor nos dio a su amado Hijo, ¿cómo no nos dio también las demás cosas? Si nuestro Padre nos resolvió el mayor problema que teníamos, y es perdición eterna, muerte eterna, ¿cómo no nos va a haber resuelto las necesidades, los problemas, las dificultades y las luchas que efectivamente nosotros tenemos en este mundo? Efesios 2:10 nos dice que nosotros somos hechura suya, somos hechura de Dios en esta nueva relación con Cristo. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Anteriormente nosotros habíamos tenido un génesis. Nuestro génesis fue que fuimos creados en Adán. Y evidentemente los resultados de la obra de Adán son los que tú y yo hoy estamos cosechando en nuestra propia vida. Y todas las infelicidades, dificultades, luchas y males que efectivamente nosotros estamos experimentando tienen que ver con, lamentablemente, este legado de pecado y de muerte que nos dejó Adán, porque fue nuestra primer cabeza. Pero la Escritura nos muestra maravillosamente que ahora, ¿verdad? Cuando Dios permitió que su amado Hijo Jesucristo venga a este mundo para rescatarnos, para salvarnos, para libertarnos, nuestro Padre nos colocó en Cristo Jesús, nos colocó en la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro viejo hombre, nuestro hombre de pecado, nuestra maldad, nuestra injusticia sea crucificada juntamente con él. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 6, nos dice claramente que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, nuestra primer creación fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Qué significa aquello? Que el Señor, nuestro Padre, ya juzgó nuestra vieja humanidad en Cristo Jesús. Él, ¿verdad? En el sufrimiento de su amado Hijo, en la corona de espinas, en el cargar la cruz, el después de ser levantado en la cruz, en estar soportando los clavos, en haber soportado injurias, azotes y mil cosas que le supuso efectivamente su sacrificio, allí nosotros, ¿verdad? Estábamos pagando por Cristo todo el mal que habíamos hecho, toda la injusticia que habíamos hecho, todos los pecados que habríamos cometido. Y es por esto que nosotros tenemos que recibir este perdón absoluto de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque en Cristo Jesús fueron colocados todos nuestros males y Él pagó ya por todos nuestros males. Entonces, ya que Él pagó por todos nuestros males, ahora nos resta algo importante. La Escritura dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque la resurrección de Jesucristo no fue solamente la resurrección de Jesucristo, sino que la resurrección de Jesucristo es la garantía viva de que ya que mis pecados fueron colocados por Cristo y Él resucitó, significa que Él no solamente pagó por mis pecados, sino que también, ¿verdad? El Padre recibió absolutamente con agrado la obra de Cristo y el perdón de mis pecados, al punto que lo que hace es que resucitó a su amado Hijo, porque es el primer hombre que resucita de los muertos, es el único que resucita, se resucita a sí mismo de los muertos. No olvidemos que Cristo ya había resucitado a algunos muertos, otra vez esos muertos volvieron a morir, pero Cristo mismo, ¿verdad? Se entregó a sí mismo y efectivamente a la muerte, y Él dio su vida, pero la tomó cuando Él quiso volverla a tomar y resucitó por el poder de Dios. Ahora, en esa resurrección, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Y en esta nueva resurrección, en esta nueva vida, porque la Escritura en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjate, nuestra nueva creación es ser creados en Cristo Jesús, ya no en Adán. Dice, ¿para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Dice, para buenas obras. Pero lo maravilloso es, dice, las cuales Él
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras de la nueva vida, las nuevas obras del Cristo que ahora mora en mí, Dios las ha preparado de antemano para que tú y yo andemos en ellas. En buen romance, hoy, en la circunstancia, en una situación en la cual tú te encuentras, como quien vive en ti es Cristo Jesús, Cristo ha creado o ha generado buenas obras. Él las ha generado para que tú camines en ellas. ¿Tú recuerdas cuando el Señor creó los cielos y la tierra? Ahí está esto en Génesis. Y resulta que Él después creó dentro de la creación que había hecho en la tierra, Él creó un jardín, ¿verdad? Y ese jardín, pues la escritura nos muestra que era un jardín precioso, hermoso, lleno de árboles que daban fruto, ¿verdad? Y creó ese jardín y colocó al hombre allí. Fíjate, Dios hace buenas obras, Dios hace un jardín precioso, Dios hace un jardín maravilloso y coloca al hombre en ese jardín. Es decir, esta es la fórmula como en Cristo Dios quiere que sigan manejándose las cosas. Porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús como nueva criatura. Ok, esta nueva creación, la escritura nos dice que fue hecha para buenas obras, las cuales Él creó de antemano. Así como Él creó de antemano el paraíso para poner ahí a Adán, ahora Él crea para nosotros un paraíso, que es Cristo mismo, para ponernos en Cristo y para que nosotros podamos disfrutar las buenas obras que Cristo hizo de antemano para ti y para mí. Esto es lo que tenemos que comenzar a buscar. ¿Qué cosas ha hecho Cristo para mí, para este tiempo? ¿Cuáles son las cosas que Cristo ha hecho para mí en este tiempo? No qué cosas voy a hacer yo ahora, sino cuáles son las cosas que Cristo hizo para mí en este tiempo, para yo efectivamente caminar en ellas. Ahora, en la medida en que nosotros le escuchamos a Él, las respuestas las vamos a obtener. ¿Por qué? Porque realmente la buena obra que Dios creó para nosotros es Cristo mismo. Y dentro de Cristo, ¿verdad? Él ha determinado situaciones, Él ha determinado caminos, Él ha determinado circunstancias que de alguna manera efectivamente nos van a permitir el caminar en sus buenas obras. Fíjate que ya no son mis buenas obras, sino son las buenas obras que Cristo creó para mí de antemano. Así como creó el huerto del Edén y puso al hombre ahí en esa buena, maravillosa obra, así Cristo ha creado buenas obras para ti, para que tú camines en ellas. De esto se trata la escritura, de que nosotros podamos encontrar la agenda que Dios ha determinado para nosotros y el camino por el cual Él quiere que caminemos. La escritura nos dice que Él nos guiará por sendas de justicia en el Salmo 23. Guiarnos por sendas de justicia es guiarnos justamente por las obras que Él ha generado de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir este camino? Y ya la escritura nos dice, yo soy el camino. El camino a las obras es Cristo siempre. Y por esto es que no podemos nosotros desviar nuestra mirada de Él, sino que tenemos que permanente y continuamente más bien enfocarnos más y más y más en Él. ¿Por qué? Porque Él nos ofrece justamente la respuesta a la incógnita que nos está haciendo aquí el profeta Isaías cuando nos plantea y nos dice por qué nosotros nos gastamos en aquello que no es pan. ¿Por qué estamos gastándonos nosotros en aquello que no es pan? ¿Por qué gastamos nos gastamos nosotros mismos, gastamos nuestro trabajo y gastamos nuestro dinero en buscar lo que no es pan? Ahora, con esto no está diciendo que no tenemos que trabajar. Con esto está diciendo que lo que verdaderamente va a traer felicidad, va a traer provisión, va a saciar tu alma, va a deleitar tu alma, ¿verdad? Va a traer grosuras a tu alma, bendición a tu alma, ¿verdad? Es este alimento espiritual que no es el pan, ¿no es cierto? Que Dios también nos lo provee cada día para el sostenimiento de nuestro cuerpo, sino es el pan que bajó del cielo, es el pan de vida. Y por eso aquí la escritura dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Es decir, en lo que no está verdaderamente dando vida, en el pan del cielo. ¿Y por qué gastáis vuestro trabajo en aquello o en aquel que no sacia?
Es decir, Cristo es nuestro pan de vida y Cristo nos ha sido dado para nosotros estar satisfechos, ser saciados de toda la bendición de Dios para usted y para mí. Así que oídme atentamente y comed el bien, dice la Escritura. Y aquí el Señor nos lleva no al trabajo manual, al trabajo de labores, al trabajo de cansancio, al trabajo en el cual nosotros comemos pan de dolores, al trabajo en el cual efectivamente la tierra, en lugar de darnos bendición, nos puede dar espinos y cardos. El Señor quiere bendecir esa área de nuestra vida también, eso está claro. Pero es muy importante que nosotros entendamos que de donde yo recibo efectivamente el verdadero alimento espiritual, de donde yo recibo la verdadera provisión, ¿verdad? Para ser saciado y para que mi alma se deleite es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Él nos dice aquí en el mismo versículo 2, una vez que plantea la incógnita, ¿verdad? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice, oídme atentamente y comed el bien. Fíjate, el camino, ¿verdad? Que el Señor nos plantea, primero que es, ¿verdad? Algo que tú y yo compramos sin dinero. Ya lo planteó en el versículo 1. Venid los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Ya sabemos que, por supuesto, para nosotros no tuvo un precio, para nosotros particularmente, el pagar por nuestros pecados y por nuestras maldades. El precio lo pagó Cristo por ti y por mí. Ahora, el precio que pagó nuestro Padre por nosotros es altísimo, lo más grande que Él tenía, su amado Hijo Jesucristo. Así que lo que para nosotros es gratuito, para nuestro Padre tuvo precio. Y es por esto, hermanos, que tenemos que recibir con gozo el perdón de nuestros pecados. Tenemos que recibir con gozo el perdón de nuestra culpa. Por eso es que ya nosotros no podemos recibir condenación, porque si yo todavía continúo pensando en mis pecados, porque si yo todavía continúo pensando en mi culpa, porque si yo todavía sigo recibiendo mi condenación, significa que yo le estoy diciendo a mi Padre que realmente su amado Hijo Jesucristo no vale más que mis problemas, que mis dificultades y que mis dolores. No es suficiente el precio que mi Padre pagó, que es Cristo, por todo lo que yo puedo estar ahora padeciendo. La verdad que suena duro, ¿no? Suena duro porque, claro, el mundo lo que nos dice es que nosotros más bien como responsablemente debemos tener una suerte de conciencia de nuestro pecado para que estemos continuamente en una posición de reconocimiento de nuestros pecados, de pedir perdón y de tratar de efectivamente ser justos cada día más por nosotros mismos. Pero eso significa hacer a un lado el sacrificio de Cristo, porque el Padre pagó a Cristo por nuestros pecados. Entonces, es muy importante que sepamos que si es bien cierto, ahora se nos abre un camino en el cual no necesitamos dinero ni esfuerzo de nuestro lado, ¿verdad? En el sentido de ganarnos la salvación o de ganarnos nuestra justicia o hacer nuestro mejor esfuerzo para ser buenos delante de Dios. Eso evidentemente lo que nos muestra es que Cristo era lo que Dios efectivamente requería para que tú y yo podamos ser justificados delante de Él. Cristo murió, porque si un ángel pudo haber muerto, pues el ángel hubiese sido enviado por Cristo. Porque si un ser humano hubiese podido haber muerto por todos nosotros, pues el Señor lo hubiese mandado a morir por Cristo, en lugar de Cristo. Pero ya que no hubo ningún ser humano en la creación de Dios calificado para pagar nuestros pecados, sino solamente su amado Hijo Jesucristo, el libro de Juan nos muestra que Dios se hizo carne. ¿Para qué? Para padecer, ¿verdad?, nuestro pecado y nuestra muerte. Entonces, vemos aquí que esto que el Señor nos invita
a que compremos sin dinero y sin precio tiene que ver con escucharle atentamente a Él. Oídme atentamente, oídme atentamente. Mire, aquí la palabra nos muestra que tenemos que escuchar al Señor atentamente, no leerle simplemente 3 versículos. Necesitamos nosotros consumir, necesitamos asimilar lo que el Señor nos dice. En las charlas, por ejemplo, que tenemos, normalmente vamos de alguna manera, si queremos, en cierto sentido, desgranando y sacando algunas verdades en la Escritura que a veces nosotros las pasamos por alto, pero la única manera de poder obtener esas verdades y esa revelación de parte de nuestro Dios, es decir, el pan y el alimento que sacia, es decir, si nuestro trabajo, ¿verdad?, debería ser efectivo, es en que trabajemos en escucharle al Señor, que trabajemos en escucharle atentamente, no que trabajemos en leerle simplemente, sino que podamos nosotros darnos el tiempo necesario cada día como el desayuno de la mañana, en términos espirituales, a venir a discernir la palabra del Señor, porque en esa palabra que efectivamente Él me está mostrando enfrente, hay el pan que Él me quiere dar, el pan que viene del cielo para que yo sea saciado y para que yo pueda efectivamente deleitar mi alma. Solamente ese pan que viene del cielo, ¿verdad?, es el que puede satisfacer y puede deleitar en el alma. Entonces, el camino es oídme atentamente y fíjate, y comed el bien. ¿Qué es lo que está escondida en sus palabras? El bien para ti. Es decir, Dios ha determinado para ti buenas obras para que andes en ellas. Él ha determinado para ti un paraíso, ¿verdad?, que es Cristo mismo, en el cual Él quiere que tú entres y tomes posesión de Él. Comed el bien. Es decir, detrás de la palabra del Señor, detrás de la palabra de Cristo, detrás de este oíd atentamente, está el bien para ti. Ahí se revela el bien para ti. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a abrirte la mente, comienza a tocarte el corazón y comienza a descubrirte la obra preciosa que Él ha hecho en ti y cómo Él ahora reposa en tu propia vida para llevarte de aquí a la eternidad, a Cristo por los siglos de los siglos. Oídme atentamente y comed del bien. Entonces ya no es el dinero, ya no es el esfuerzo humano que se planteaba en el versículo 2, sino es el escucharle a Él. Ese es nuestro trabajo, escucharle a Él. Si nosotros escuchamos a Cristo, obviamente vamos a recibir que nuestro poderoso Señor se va a ir revelando dentro de cada uno de nosotros y el alimento espiritual que Él significa va a comenzar a alimentar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ya el Señor Jesús dejó esto claro cuando en aquel episodio que lo hemos tocado varias veces entre Marta y María. Marta era una mujer afanada, es decir, Marta estaba en el versículo 2, siempre ella se estaba gastando en aquello que no saciaba, ella era una mujer muy activa, ella era una mujer que estaba muy ocupada en los quehaceres de la casa, ¿verdad?, que son muchos, y ella quería que su hermana María de alguna manera siga su ejemplo. Y el Señor Jesucristo entra a la casa de Marta y María, quien la Escritura nos muestra que los amaba mucho, había una relación muy estrecha entre Marta, María y Lázaro, ustedes recordarán, ¿verdad? Ellos eran hermanos de Lázaro también. Y resulta que el Señor Jesucristo entró a la casa y María, la hermana menor, inmediatamente saltó a los pies de Jesucristo porque ella quería escucharle a Él. Es decir, ella no estaba seguramente más interesada en aquel momento que en escucharla a Él. Pero sin embargo, Marta, la Escritura nos dice que se encontraba afanada en los quehaceres de la casa e inclusive al punto que se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayude? Y el Señor Jesucristo le respondió y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas actividades. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Es decir, afanada y turbada estás intentando buscar el pan, ¿verdad?, con aquello que nos sacia.
y le dice, pero María escogió la mejor parte. Fíjate, el Señor Jesucristo nos muestra algo maravilloso. ¿Cuál es la mejor parte que puede escoger un ser humano? La mejor parte que puede escoger un ser humano es escucharle a él. Lo que dice aquí, oídme atentamente y comed el bien. La mejor parte que un ser humano puede escoger es cada día venir a sus pies, cada día escucharle atentamente y cada día tomar la porción de ese pan de vida que el Señor tiene preparado para que efectivamente lo alimente y comience a recibir el bien. Y posterior dice, y comed el bien y se deleitará vuestra alma. No hay mejor cosa que cuando tenemos, ¿verdad?, este privilegio de recibir este alimento espiritual de nuestro Padre, que nos trae paz, nos trae seguridad, nos trae tranquilidad. No necesariamente las cosas externas por las cuales padecemos están resueltas, pero sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que esta paz, que esta seguridad y esta tranquilidad nos dan la capacidad y el poder para poder soportar circunstancias difíciles y que nuestro mismo Señor está peleando ya por nosotros en medio de ellas, que Él está enfrentando esa escasez económica, esa situación de enfermedad, esa incertidumbre del futuro. Él ya se adelantó a estas circunstancias para que efectivamente tú puedas ser bendecido. Entonces, allí es donde nosotros comenzamos a recibir ese deleite. Nos deleitamos en saber que tenemos a nuestro Padre a nuestro favor. Nos deleitamos en saber que no estamos solos. Nos deleitamos en saber que Él es más grande que el problema, que la dificultad, que la lucha que estemos padeciendo en ese momento. Nos deleitamos sabiendo que no hay otro nombre, ¿verdad?, más grande que el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa que tú estés padeciendo el día de hoy tiene un nombre. Llámale enfermedad, si quieres ponle un nombre a esa enfermedad. Llámale escasez económica, ponle un nombre a esa escasez económica. Cualquier nombre que tú estés en este momento padeciendo, la Escritura nos dice que Cristo es el nombre por sobre todo nombre. Eso significa que yo tengo en mi corazón al que es más grande que la situación, que la circunstancia, que la escasez y que la enfermedad. Y por tanto, así como Él resucitó hasta de los muertos, Él va, ¿no es cierto?, a mostrarme su gloria, traducida en milagros, en prodigios, en provisión, en sanidad, en paz, en seguridad y en tranquilidad dentro de mi corazón. Así que así es como se deleita nuestra alma con grosura. Es muy interesante ver aquí la palabra grosura, ¿verdad? La palabra grosura es de Shen y tenía que ver básicamente con el hecho de los sacrificios que normalmente se hacían anteriormente en el templo, en donde los judíos tenían que llevar animales para que el sacerdote o el sumo sacerdote pues los sacrificara, ¿no es cierto? Y que esa sangre sea la que de alguna manera pague los pecados de las personas. Esa sangre no quitaba los pecados, pero sí limpiaba de pecados, pero por un tiempo. Pero después este animal tenía que ser troceado y había una parte del animal que era la grosura, las grasas. Y esas grasas tenían que ser puestas al fuego, a la parrilla, por ponerlo así de alguna manera, y ese olor fragante, ¿verdad?, era el que el Señor lo recibía. Entonces aquí tiene que ver un poco con esta idea, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es decir, la grosura aquí no es más que un grato olor de Cristo, porque Él es el sacrificio que fue entregado por nosotros. El grato olor del sacrificio de Cristo, ¿verdad? No solamente que sube ante, ¿verdad?, el olfato de nuestro Padre, sino que también a nosotros ese grato olor de Cristo se nos revela dentro de nuestro propio espíritu. Esta palabra grosura, que significa, o sea, que se pronuncia de Shen en el griego, significa gordura, abundancia, aceite, ¿verdad? Es decir,
se deleitará vuestra alma con abundancia. Y la abundancia es primero la abundancia del sacrificio que está morando y viviendo en tu espíritu, que es Cristo mismo a tu favor. Es Cristo mismo morando en tu corazón para acompañarte durante todo este peregrinaje. Y segunda de Corintios 2, 14, 16, tocante a Cristo, nos dice en este sentido, pero gracias a Dios, y por esto es importante el que nosotros estemos detectando este olor fragante que Cristo es. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Fíjate, nosotros somos fragante aroma de Cristo para Dios. Es decir, si nosotros tenemos conciencia cuando podemos percibir a Cristo dentro de nosotros, nuestro Padre también, ¿verdad?, nos percibe como grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden, porque finalmente la vida de Jesucristo, ¿verdad?, está dentro de cada uno de nosotros, entre los que se pierden, es decir, aquellos que no creen, aquellos que no ponen su confianza en Dios, en Cristo, y los que se salvan, aquellos que creen y que efectivamente dicen amén a todo lo que nosotros hemos recibido. Entonces, este deleitarse con grosura a nuestra alma tiene que ver con toda la impartición, ¿verdad?, de lo que Cristo es, como el poder suplir cada necesidad de nuestra propia vida. Entonces, este oídme atentamente y comed el bien tiene que ver con esta capacidad adquisitiva, espiritual que Dios nos ha dado para que nosotros podamos efectivamente recibir, ¿verdad?, este pan del cielo y este pan que sacia. En este sentido también podríamos decir que algún momento lo hablábamos, que nosotros tenemos un bien precioso que nos ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo y es la fe. La fe nos da acceso a poder obtener los beneficios de Cristo a nuestro favor. Es decir, la fe viene a ser como un dinero celestial, por ponerlo de alguna manera, que nos permite recibir estos beneficios de toda la obra de Cristo a nuestro favor. Y mira, otra vez el versículo 3 dice, inclinad vuestro oído. Fíjate que la palabra aquí es muy pertinaz en cuanto a mostrarnos en dónde debe estar nuestro enfoque, en lugar del versículo 2, que nuestro enfoque está en nuestro propio trabajo para poder obtener lo que necesitamos para que nuestra alma esté saciada y se deleite. Sin embargo, aquí el Espíritu nos muestra que el enfoque, ¿no es cierto?, es el oído, es el oír atentamente, es venid a mi oído. Otra vez dice el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd. Otra vez, fíjate aquí, que aquí la palabra oír, oíd, oíd se repite muchas veces. Y cuando una palabra se repite muchas veces, nos está mostrando algo muy importante. Oír tiene que ver con el hecho de prestar atención, oír permanentemente, advertir, siempre con atención. Es decir, este oír es una suerte de un movimiento permanente y continuo que nos permita comenzar a discernir lo que Dios tiene para ti y para mí. Entonces la Escritura dice, inclinad vuestro oído. Inclinad vuestro oído. Y aquí vuelvo y repito con aquel versículo que topamos cuando el Señor le respondió a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria y María ha escogido la buena parte. Fíjate, aquí María inclinó su oído. Ella no inclinó su oído a la hermana o a las circunstancias o a las actividades que la estaban llamando, de las cuales ella tenía responsabilidad. Y no es que no iba a hacer ese trabajo, pero ella inclinó su oído primero a escuchar a Cristo. Yo veo a una María que después de haber escuchado y después de haberse saciado y después de haberse deleitado,
¿no es cierto?, en esta palabra de Cristo, ahora saltaba a correr y efectivamente comenzaba a hacer las actividades humanas que requería, pero con el poder de Dios, actuando Cristo a través de ella mismo. Y esto es lo que el Señor quiere que repitamos. Es decir, hay dos tipos de actividad. La actividad guiada por la carne y la actividad guiada por el Espíritu. La actividad guiada por la carne va a traer estrés, va a traer dolor, va a traer sufrimiento, va a traer muchos males. Pero la actividad guiada por el Espíritu va a traer paz y va a traer seguridad. Muchas veces nosotros nos dejamos jalar por la actividad guiada por la carne. Tal vez esto es lo que nos deberíamos nosotros preguntar cada mañana. Lo que yo voy a hacer el día de hoy, ¿va a ser guiado por mi carne o va a ser guiado por el Espíritu? ¿Cómo yo me cercioro de que esto va a ser guiado por el Espíritu? Cuando yo he comido la palabra de Dios, cuando yo he inclinado mi oído primero en la mañana, de ser posible, ¿verdad?, a escucharle a Él más que cualquier otra actividad. Cuando yo le doy a Él la frescura de mi descanso, cuando me levanto o en mi propia cama, estoy ya meditando, estoy pensando, estoy escuchando su palabra. Pues allí yo arranco ya una actividad desde el principio guiada por el Espíritu. Pero no pretendas que tú tengas una actividad guiada por el Espíritu cuando solamente vienes a las reuniones de los domingos y de alguna manera estás esperando ahí recibir una que otra palabrita. No. La actividad guiada por el Espíritu arranca el momento en que el propio Espíritu te inquieta a ti para escuchar atentamente su palabra e inclinar tu oído a Él. Así como hizo María. María inclinó su oído a Él cuando Cristo vino. Y después venía la actividad guiada por el Espíritu. Y así es como dice la Escritura: inclinad vuestro oído y venid a mí. Fíjate, la inclinación del oído tiene que ver con algo importante: venir a Él. Así es como venimos a Él, a través de la Escritura, a través de su palabra. El Espíritu Santo nos ha dado la Escritura para traernos a Cristo. Por esto es tan importante el que nosotros, de nosotros mismos, nos responsabilicemos por inclinar nuestro oído a la palabra de Dios. Lo primero que debemos hacer en nuestra mañana no es ver el WhatsApp, no es ver el TikTok, no es ver los correos electrónicos, no es escuchar noticias. Todas esas cosas las puedes hacer después seguramente, pero cuando tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, lo primero, y te llenas de Él, toda tu demás actividad a partir de ahí va a ser en el día guiada por el Espíritu de Dios. Y ten la plena seguridad de que el Señor se adelantó a tus necesidades, a tus circunstancias y a tus situaciones para crearte e introducirte dentro de este paraíso que hemos hablado. Así que inclinad vuestro oído y venid a mí. Otra vez, oíd, porque en la medida en que yo inclino mi oído, vengo a Él, comienzo a oír espiritualmente. El Señor se encarga de abrirme los oídos espirituales y comienzo a recibir esta revelación de la obra que le hizo a mi favor. Y dice: y vivirá vuestra alma. O sea, nuestra alma recibe un desayuno de vida. A esto es lo que la Escritura se refiere cuando dice que no nos gastemos en aquello que no es pan. Porque muchos de nosotros le damos a esto la preeminencia. Y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es decir, ¿qué es lo que vamos a sacar en conclusión una vez que nosotros escuchamos, oímos esta palabra de Dios? Vamos a sacar en conclusión, ¿verdad? Y vamos a refrescar al Cristo que está morando entre nosotros. La Escritura dice: y haré, ¿verdad?, con vosotros pacto eterno. Pacto eterno es el pacto que el Señor ya hizo contigo. Te recuerda que contigo tiene un pacto eterno. El pacto eterno que tiene contigo fue pactado entre Él y su amado Hijo Jesucristo para darme salvación a mí. Por esto es que este pacto eterno ahora funciona, porque el pacto eterno no depende de mí, sino que el pacto eterno depende de la obra que Dios hizo a mi favor.
Antes del pacto que Dios había hecho con el hombre, por ejemplo, en la ley, dependía que el hombre cumpla los mandamientos de Dios. Y el hombre rompía permanentemente ese pacto porque no se podía mantener en los mandamientos. Ahora el pacto es entre el Padre y el Hijo para darme salvación a mi propia vida. Es decir, el Hijo cumple todo lo que el Padre le mandó a cumplir, que es lo que yo era incapaz de poder cumplir. El Hijo cumplió todo lo que yo no pude cumplir. Por eso es que Dios le hace al Hijo mi sabiduría, mi justicia, mi justificación, mi santificación, mi redención. El Señor Jesucristo es mi economía, es mi sanidad, es mi paz, es mi seguridad, es mi trabajo, es mi provisión, es mi resurrección, es mi eternidad, es mi todo. El Señor Jesucristo es mi todo. Entonces el Señor dice, y yo haré con vosotros pacto eterno. Es decir, el Señor te quiere recordar que al darte a Cristo te ha dado tu todo. Todo lo que necesitas está en Cristo Jesús, y estas misericordias firmes de David tienen que ver con esta resurrección de Cristo maravilloso, que el Cristo que mora en ti y mora en mí, es el que nuestro Padre nos ha dado para que nosotros recibamos de Él todos los días, que es el pan de vida maravilloso y precioso. Así que, hermanos, vamos a estar siempre atentos a esta palabra preciosa de vida. No olvidemos que hay dos fórmulas para poder comer, la de la humana y la carnal, que hace que nos gastemos nosotros mismos y gastemos nuestro dinero en lo que no alimenta en términos espirituales, y la forma del espíritu, que nos trae a escuchar atentamente a Cristo, su palabra preciosa y maravillosa, para que comamos del pan de vida, para que nos saciemos y para que deleitemos nuestra alma con grosura, nos dice la palabra del Señor. Así que vamos a estar atentos a Cristo, nuestro pan de vida. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.